comentaba yo que pues del actor Marlon Brando, que tiene películas muy buenas que todos conocen, la del Padrino, seguramente se acuerdan de él un poco más grande, del Padrino. Si no, está la de un tranvía llamado Deseo, o del Último Tango en París, que son pues, películas muy buenas. Y aquí la idea un poco es ver el comportamiento de los sindicatos amafiados, ¿no? Cómo los sindicatos, pues en lugar de dedicarse a defender a los trabajadores, lo que intentan hacer es aprovecharse de los trabajadores, porque ya ven que les cobraban $2 diarios a los trabajadores, ¿no? Decían 350 trabajadores por $2, y eso hacía que saliera una cantidad pues muy importante. Entonces, ese es un poco lo interesante de la película, y cómo a todos los meten en este sistema un poco de corrupción, ¿no? Dicen, bueno, te doy 50 pesos, justo lo que quien había desde el inicio, de alguien se iba a robar 50 pesos y lo corren, ¿no? Pero a Marlon Brando le dan 50 pesos para que haga algo, que es el origen de la película, estudió desde el inicio, de que se trataba de matar a una persona que iba a delatar al sindicato mafioso, ¿no? Entonces él participó en la muerte y de ahí le empezó a remorder la conciencia. Hay una parte donde la protagonista le habla de, pues yo no te hablo, te habla tu conciencia, y él dice, sí, todo el tiempo dicen que me habla mi conciencia, ¿no? Y ella dice, pues es la primera vez que yo lo comento, pero es un poco esta idea de que a veces uno se da cuenta de las cosas que están mal, o primero, le cuesta uno trabajo darse cuenta de las cosas que están mal, ¿no? Segundo, ya más o menos nos damos cuenta, pero entramos a esta, pues, ¿cómo decirlo? No querer señalar las cosas que están mal hechas o que se están haciendo mal, ¿no? Porque sabemos que tienen costo. Yo estaba pensando, por ejemplo, en el sindicato de Pemex o en el sindicato de maestros, en donde evidentemente el líder sindical está muy bien, y todos los secretarios generales, ¿no? Porque les reparten beneficios. No sé si se acuerdan ustedes, pero hace algunos años el Bester, cuando todavía dirigía el sindicato de maestros, se le ocurrió regalarle a cada una de las secciones sindicales una camioneta de estas que se llaman Hummer, ¿no? Entonces, es un poco eso, a ver, yo te doy tantito y vamos a seguir manteniendo la corrupción dentro de los sindicatos. Eso puede pasar en ese sindicato grandote, pero puede pasar también en un sindicato chiquito, ¿no? Podemos pensar en los sindicatos de las universidades públicas. Evidentemente no llegan a esas dimensiones, pero a veces tener el cargo de delegado es bueno, porque si soy delegado ya no trabajo, ¿no? O sea, no estoy pensando en defender los intereses de los trabajadores que represento, sino en tener la delegación, que implica no trabajar y recibir algunos microbeneficios, ¿no? Entonces es un problema que en el caso de nuestro país está muy presente, y por eso pues los trabajadores no ven a los sindicatos como algo bueno, ¿no? En el país, de cada 10 mexicanos que entrevistan, solamente uno cree que el sindicato sirve para defender sus derechos. Es un poco lo que ha ocurrido con el papel de los sindicatos. Pero más allá de todo, evidentemente se trataba de un sindicato corrupto, ¿no? De una persona que así había crecido con el sistema, como boxeador le pidieron que perdiera, y después así funcionaba, ¿no? Así funcionaba, entonces así tenía que seguir funcionando. Él era el líder de la pandilla, y ahí estaban los otros niñitos que ya lo llamaron soplón, porque él les había enseñado que estaba mal, ¿no? Ser soplón. Pero ahí está un poco todo el trayecto de Marlon Brando y el sindicato corrupto. Pero a lo que yo quiero llegar es que ¿quién sale al final? O ¿quién es el personaje que sale al final, ¿no? O cómo consiguieron la segunda persona que mataron ya había hecho una declaración. ¿Cómo consiguieron esa declaración? ¿Cómo ya la tenían Johnny el amistoso, ¿no? Como ya la tenía porque alguien se la había dado. Y al final, cuando estamos viendo, ya cuando Marlon Brando está declarando, vemos que alguien está viendo la televisión, ¿no? Y ese alguien que está viendo la televisión, pues es
digamos, el que tenía la franquicia de los puertos. Entonces, si tiene ese sistema es porque a él también le conviene. Entonces, eso también hay que decirlo con el caso de los sindicatos. O sea, los sindicatos son corruptos, pero también porque los dejan ser corruptos o porque a alguien le conviene que sean corruptos, ¿no? Si los trabajadores los tengo yo controlados, ahí son trabajadores controlados y además en un sistema en donde ellos pues aceptan su destino, ¿no? Hay un poco con algunos casos excepcionales de yo estoy trabajando para que tu hija vayas a la universidad y no te toque esto, no te cases con un mafioso de los puertos, pero la idea es que todo el mundo lo meten en esa dinámica porque al dueño del puerto le conviene, ¿no? Porque en este caso, si pensamos en los sindicatos mexicanos, pues les conviene, ¿no? O sea, si el sindicato de petroleros es un sindicato grandote, pero es un sindicato combativo, no lo es, ¿no? Si fuera un sindicato combativo y hubiera estado, por ejemplo, en contra de la privatización del petróleo, pues ¿ustedes creen que hubiera sido fácil la privatización? O en el tema de la reforma educativa, que si bien es cierto, sí tiene la intención de mejorar la educación en el país, no toma en cuenta las circunstancias o las condiciones de trabajo de todo el magisterio, ¿no? Entonces algunos dicen, bueno, pues sí, nosotros estamos más o menos bien, Distrito Federal, pero yo, maestros de Oaxaca, estoy en una condición pues aún más precaria, ¿no? Entonces, si el sindicalismo tuviera, digamos, una dimensión amplia de lo que pasa en el país y no entrar en este sistema de componendas, ¿no? Decir, bueno, pues así, como está organizado, así me funciona, o si quieren ustedes, ni siquiera en el sistema de componendas, sino en el trabajo seguro, ¿no? Decir, bueno, es que si yo protesto pierdo mi trabajo seguro. Quizás no es el mejor trabajo que pudieran tener, pero es el único que hay, ¿no? Es el único que me da prestaciones, es el único que me da la posibilidad de tener una pensión de jubilación. Bueno, un poco la idea de la película, y con eso termino, es ver el control sindical, porque a veces ustedes escuchan hablar de control sindical. ¿Qué es eso? Pues es eso, ¿no? Y finalmente son 5 o 10 miembros del sindicato que controlan a todos los trabajadores, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que todos, bueno, pues así se dan las circunstancias, ¿no? Es un control económico, es un control psicológico, es el que todos partan de que no se puede hacer nada, ¿no? Si todos se creen ese discurso, pues entonces ya ganamos o ya ganó la dirigencia sindical porque tiene el control. Entonces la idea es ver el control sindical que ejercen algunos líderes sindicales corruptos que tienen, por decirlo de alguna manera, tienen un acuerdo, pues quien los controla a su vez a ellos, ¿no? Y cuando ya no les son utilitarios los quitan. Eso le pasó al Rester, ¿no? Se estaba oponiendo a la reforma educativa y ¿qué hicieron? La quitaron, ¿no? La metieron a la cárcel. Entonces, esto que es una película de los años 60, pues se refleja mucho hoy en día, ¿no? Y de manera muy particular en el caso de Marlon Brando, cómo poco a poco va tomando conciencia de su entorno, ¿no? Si estuviéramos en una clase de marxismo, diría, pues es que empieza a tomar conciencia de clase, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, no vayamos hasta allá. Empieza a tomar conciencia de su entorno y se da cuenta que las cosas están mal, ¿no? Y poco a poco, de una manera bruta, porque esa es la idea, o sea, es alguien inculto, entonces no va a llevar un proceso de discusión, ni va a ir a un seminario y va a conocer el tema de la lucha de clases, no, sino poco a poco, de una manera bruta, abrupta, pues va tomando conciencia de su entorno y termina comportándose adecuadamente en función de lo que le dicta la conciencia. Entonces yo me quedaría con esas dos cosas. Por un lado, el control sindical muy vigente, con diferentes matices, pero vigente la idea en nuestro país, y por otro lado, como todos o cada uno de nosotros de diferentes maneras podemos ir tomando conciencia de las cosas y hacer lo que resulte adecuado, aunque sea costoso, ¿no? Y aunque todo el mundo nos dé la espalda en algún momento, como le sucedió a él. Yo no les aseguro que al final de que sean golpeados y humillados los va a seguir la multitud, ¿no? Como tiene este final, entre comillas, feliz la película,
pero sí les aseguro pues que van a estar tranquilos con su conciencia. Pero bueno, ya con eso yo me quedo para no prolongar mucho esto. Si alguien de ustedes tiene un comentario, adelante, si no, aquí acabamos. ¿Alguien tiene algún comentario? Vamos. ¿Alguien tiene algún comentario? Bueno, yo sí. Ahorita que está comentando la película, hay una cuestión que en nuestro vecino del norte, o sea, en Estados Unidos, la figura del sindicato ya está mal vista y todavía en nuestro país tiene cierta vigencia. La figura del sindicalismo nos es útil o ya no es útil, es necesaria, no es necesaria. Bueno, la película es buena en ese sentido en el caso de Estados Unidos, porque en Estados Unidos desde siempre el sindicato no sirve, ¿no? O sea, el sindicato es corrupto. En el tema educativo en Estados Unidos, ¿saben ustedes que las escuelas públicas de excelencia en Estados Unidos son donde no hay sindicato? Porque es que el sindicato va a pedir sus días de descanso, es que el sindicato no va a querer trabajar, etcétera, etcétera. Entonces, el sindicato en Estados Unidos es una figura que, a pesar de que desde mi punto de vista es muy importante para defender los derechos de los trabajadores, en Estados Unidos no tiene legitimidad, a pesar de que sí hay sindicatos importantes, ¿no? Y en el caso de México, si nosotros escuchamos hablar de Romero de Champs, o escuchamos hablar de Roester, si escuchamos hablar de, se me está yendo otro dirigente sindical, de estos, de Napito, líder sindical del sindicato minero, que nunca ha sido trabajador minero, pero que su papá le heredó el cargo de secretario general del sindicato, pues evidentemente no va, la gente que ve la tele solamente, pues no va a tener una opinión positiva del sindicato, ¿no? O sea, los maestros, pues ellos lo que ven es que sus hijos no van a la escuela, que sus hijos no tienen clase. Entonces eso genera falta de apoyo hacia los sindicatos. Y es una paradoja porque los sindicatos salen a la calle a manifestarse el apoyo de la gente, ¿no es cierto? Bueno, pues sí se manifiestan, pero no tienen el apoyo de la gente, porque si no las cosas ya hubieran cambiado y siguen exactamente igual, ¿no? Entonces lo que está pasando en nuestro país es que los sindicatos pierden fuerza interna y pierden fuerza externa hacia la sociedad, y es una cosa lamentable, porque bien llevados es una figura muy útil. Por ejemplo, en los países europeos del norte, en Suecia, la tasa de sindicalización es al revés que en México. En México aquí está sindicalizado 1 de cada 10 trabajadores, y en Suecia o en Dinamarca están sindicalizados 9 de cada 10, ¿no? Y son países que económicamente y socialmente están mejor que nosotros. Y bueno, aquí el punto es que digamos la lucha sindical por los derechos sociales, pues somos pioneros en esa cuestión. El punto es, ¿qué pasó desde que se inició esa cuestión sindical en nuestro país y cómo se fue desvirtuando hacia nuestros días? ¿Cuál fue, en su opinión, esa ruptura entre esa dinámica histórica que de siendo una figura muy noble, que fue única en su momento, llegamos a esta realidad que estamos viendo? Bueno, yo diría que son 3 cosas, ¿no? Para ir muy rápido. Uno, primero, que es un mito el tema de los sindicatos como los que lograron los derechos sociales en nuestro país. Eso no es cierto. Vean ustedes la Revolución Mexicana y ¿quiénes iban arriba de los ferrocarriles? Puros campesinos, ¿no? O sea, había pura gente de pantalón de manta. Entonces, quienes hicieron la revolución en México fueron los campesinos, ¿no?
¿Y por qué tantos derechos sociales? Porque desde la Constitución de 1857 había una ala progresista en el Congreso Constituyente que quería meter los derechos sociales. No los dejaron, por razones que no tiene caso comentarlo ahora. Se impuso un ala conservadora, salió una Constitución republicana, pero no quería nada, ¿no? Entonces, en aras de que hubiera algo, los progresistas dijeron, ok, aunque sea esa Constitución liberal del 57. En el constituyente del 17 tiene más peso el ala progresista y es quien consagra derechos sociales. Estaba ahí el programa del Partido Liberal Mexicano de los hermanos Flores Magón, que casi su programa de su partido político es lo que establece en la Constitución, pero no fueron los trabajadores, ustedes vean las hordas de trabajadores que hicieron la Revolución Mexicana y no hay. Está la Casa del Obrero Mundial que aportó 5,000 trabajadores al ejército constitucionalista de Venustiano Carranza, pero no habían trabajadores. Entonces hay muchos derechos que nosotros no los conocemos porque aparecen en la Constitución, pero nunca luchamos por ellos, ¿no? Entonces está este mito de que los trabajadores consiguieron sus derechos. En segundo lugar, los sindicatos corruptos. Si tenemos sindicatos para controlar trabajadores, pues evidentemente nos vamos a alejar del sindicato. Y en tercer lugar, un fenómeno estrictamente contemporáneo. En este momento, de cada 10 empleos que se crean en el país, 6 empleos son en la economía informal, en el sector informal. Es decir, la gente que vende cosas en la calle, ¿no? Para explicarlo así de brevemente. Entonces, si de esas 10 personas que entran a trabajar, 6 van a la economía informal, pues ahí los sindicatos no existen, ¿no? Entonces, estas 3 razones podrían explicar un poco por qué los sindicatos van hacia la baja en nuestro país, a pesar de ser una figura muy importante, ¿no? ¿Algún comentario, chicos, de esto? Sí, solo, ¿qué papel están teniendo actualmente los sindicatos gremiales? Por ejemplo, me viene a la mente algunos sindicatos de oficio, por ejemplo el de músicos. Están llegando, por ejemplo, pese a que no tienen ningún patrón, simplemente los músicos actúan de vez en cuando para ciertas personas, pero están de por medio de intereses de los sindicatos. ¿Hay alguna acción a favor para los trabajadores en consideración de usted? Bueno, yo hice un comentario general de los sindicatos, ¿no? Porque digamos que por otro lado están los sindicatos chiquitos, que suelen hacer su papel y que pierden o que son desprestigiados por este papel de los sindicatos grandotes que vemos en la tele, ¿no? Pero sí hay organizaciones sindicales, no sé a cuál te refieres en específico, pero sí hay organizaciones sindicales chiquitas que hacen muy bien su trabajo, ¿no? Y que tienen a los trabajadores, yo diría, en buenas condiciones, ¿no? O sea, desde el sindicato de Telmex, por ejemplo, el sindicato de Volkswagen, por ejemplo, y algunos sindicatos chiquitos, ¿no? En este caso, no sé a cuál te refieres tú en particular, porque está este sindicato de la Asociación Nacional de Actores y Músicos, ¿no? En donde hay, van todos ellos también tienen un asilo y una pensión que se han generado para los trabajadores, pero sí hay sindicatos chiquitos que hacen bien su trabajo. Ahora, está el caso también, como un cuarto elemento, que ahora hay muchos trabajadores independientes, ¿no? Entonces, esos trabajadores independientes, como tales, pues no tienen sindicato, salvo que se empiecen a organizar en pequeñas organizaciones. Y hay mecanismos, porque como trabajadores independientes no tienen derechos laborales y no tienen seguridad social, ¿no es cierto? Pero eso no quiere decir que no puedan tener una serie de derechos laborales y derechos en materia de seguridad social. Eso es un apartado grandote que le hace falta a nuestra legislación, porque nuestro derecho del trabajo solamente va dirigido a los trabajadores subordinados, porque eran la mayoría, o casi todos, pero ahora tenemos muchos trabajadores subordinados y muchos trabajadores independientes que necesitan también derechos, ¿no? Ese es un pendiente, digamos, o un vacío en la legislación mexicana que se tiene que llenar. Yo estoy haciendo un libro al respecto, ¿no? No lo digo nada más que se necesita hacer, sino yo estoy trabajando en la materia. ¿Algún otro comentario?
Le damos las gracias por estar aquí con nosotros. Me gustaría que dijera un comentario final sobre lo que usted guste, por favor. Bueno, la película tiene muchas lecciones, ¿no? Porque, por ejemplo, hay Marlon Brando de repente empieza a besar a la chica y esta se opone. Entonces decían, no, o sea, eso es de los años 60, ¿no? Ya la violencia contra las mujeres. O sea, uno no se le puede declarar a una mujer siendo así de violento, ¿no? Pero bueno, ese es un comentario muy al margen. Lo que sí quiero decir es que esa crisis social de los años 60, que después de los 70, casi principios de los 80 generó muchos derechos sociales hacia los trabajadores, pues otra vez estamos en una decadencia, ¿no? Una decadencia social que nos pega en muchos sentidos, que nos pega en muchos sentidos. Aquí fue un poco el ejemplo sindical, pero esta, para usar la palabra correcta, opresión hacia la sociedad está presente en muchos sectores, y por eso yo decía de tener conciencia de las cosas, ¿no? Conciencia de lo que nos está pasando y asumir los costos, porque eso puede hacer que uno quizás viva en cierta marginalidad, porque está uno insistiendo todos los días con lo mismo, pero es el costo, ¿no? O sea, yo como les decía, no les auguro un final feliz en su vida, que después de ser golpeados los van a apoyar las masas de músicos, de trabajadores, de abogados, no se los aseguro, pero al menos con su conciencia van a estar tranquilos, ¿no? Interesante el tema del padrecito, ¿no? Ahí ya depende de cada uno, pues quien tenga guía espiritual pues está bien, ¿no? Quien tenga guía en función de la razón, como la tratamos de tener algunos de nosotros, pues también está bien. Lo importante aquí es que la conciencia nos lleve a nosotros a hacer y tomar las decisiones correctas. Y finalmente siguen viendo a Marlon Brando, es un super actor, yo creo que es de los mejores actores que ha tenido, pues así lo voy a decir, la humanidad en toda su vida, ¿no? En toda su existencia. Sus actuaciones son maravillosas, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias y ya nos veremos con otra película, si es el caso. Les agradecemos su presencia, le damos un reconocimiento al doctor, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, con esta